Lenguaje oral y escrito. La comunicación entre los seres humanos se basa en la conversación y la escritura, que son las formas de comunicación lingüística. Los hombres crearon el lenguaje verbal para luego crear la escritura, el cual nos permite poder conocer sobre hechos históricos, costumbres, ciencia y tecnología, entre otros. El lenguaje oral se da al dialogar, ya sea con una o más personas, directamente al hablar por teléfono, escuchar radio, ver televisión, entre otros. Las escrituras más primitivas constaban de signos que representaban imágenes de seres y objetos, es decir, los pictogramas, y posteriormente palabras y conceptos, los ideogramas. El uso de la escritura se ha ido generalizando paralelamente al desarrollo industrial y la difusión de la educación. No obstante, aún existe una alta tasa de analfabetismo a nivel mundial. A continuación veremos el documental completo. La lengua tiene dos formas básicas. La primera habilidad que adquirimos relacionada con la lengua es la de usar la lengua oral. Por ella hablamos y entendemos lo que escuchamos. Se necesitan algunos años más para que logremos adquirir otras dos habilidades, que son leer y escribir. El uso del código oral es el que involucra las habilidades de escuchar y hablar. La otra forma básica de la lengua involucra el código escrito, cuya utilización tiene que ver con las habilidades de leer y escribir. ¿Cuál es la relación entre ambos códigos? ¿Cuál es el uso específico de cada uno? ¿Depende uno del otro o son códigos independientes? No en pocas ocasiones hemos notado que existen diferencias entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. Estas son más notorias cuando queremos pasar de un lenguaje a otro sin considerar las diferencias y sus consecuencias. Por ejemplo, una de las diferencias consiste en que la lengua oral es más personal y espontánea que la lengua escrita y nos permite conocer muchas características del hablante. En cambio, la lengua escrita es más estándar en su forma que la lengua oral y evita los usos populares de la lengua. Al hablar, usamos el lenguaje de manera informal. No quisiéramos usar con nuestros amigos el lenguaje que empleamos al escribir. Nos expresamos en forma más personal y espontánea. A diferencia del lenguaje hablado, el lenguaje escrito es preciso en información y en vocabulario. En cambio, cuando hablamos, suele pasar que no somos tan precisos como quisiéramos. En el lenguaje escrito no hay una interacción inmediata con el autor, al contrario de lo que pasa con el lenguaje hablado, donde existe una interacción instantánea. En la lengua oral se dice que a las palabras se las lleva el viento. Sobre la lengua escrita hay un dicho: papelito habla. Mientras que la lengua oral es inmediata, rápida y ágil, la lengua escrita es generalmente más elaborada, revisada y reescrita. La lengua escrita debe ser precisa, concisa, para no ser profusa, confusa y difusa. Entre las 4 habilidades que desarrollamos los seres humanos para utilizar la lengua, algunas permiten expresar y otras tienen la función principal de percibir y comprender. Estas habilidades son: hablar, escuchar, escribir y leer. Escuchar y leer nos ayudan a comprender. En cambio, hablar y escribir nos permiten expresar. Leer y escribir son las 2 habilidades que desarrollamos en el uso del código escrito. Cuando leemos, interpretamos el significado de las palabras, representadas gráficamente, o sea, como trazos en una superficie. Estos trazos son precisamente las letras. Ese código formado por las palabras representadas gráficamente es lo que llamamos lengua escrita, y al usarla desarrollamos las habilidades de escribir y leer.
ya sea en una tablilla de barro y grabando las palabras en escritura cuneiforme, o en un códice antiguo usando dibujos o ideogramas para representar palabras, e incluso en el formato electrónico de una página de Internet. El caso es que la escritura le ha permitido al ser humano colocar sus pensamientos sobre un soporte físico que los preserve durante un tiempo que podría ser tan variable como los miles de años que pesan sobre el código babilónico de Hammurabi, o los pocos días que puede perdurar la vigencia de un letrero en Internet, ya que en este medio las páginas pueden cambiar en unas cuantas horas. Tan eterna o tan efímera. El asunto es que la lengua escrita nos dio la oportunidad de realizar varias funciones que la lengua oral no permite. En primer lugar, hizo que pudiéramos tener otras formas de mirar el lenguaje. Podemos tener una visión de conjunto de los mensajes que escribimos o que nos escriben, y con ello la posibilidad de volver a leer, de corregir y de evitar confusiones, repeticiones innecesarias, información irrelevante y otros errores comunes que son difíciles de evitar en la lengua oral. Además, la lengua escrita debe ser más precisa, pues no cuenta con el apoyo de los elementos extralingüísticos como los gestos, ademanes o la postura que nos permitan complementar el mensaje que estamos emitiendo. Tampoco cuenta con un contexto externo en el que se construya el significado. De hecho, el autor construye el contexto al escribir. Se dice también que es cerrada, porque responde a lo que el autor se propuso sin dar la posibilidad de interacción inmediata con el lector. En la lengua oral solo podemos percibir el mensaje en el instante en que se produce, sin poder retomar lo que se dijo antes, ni anticipar en mucho lo que viene después. En cambio, los signos de la lengua escrita pueden percibirse en conjunto. Es decir, releemos lo que viene antes y nos adelantamos a hojear el texto para saber qué viene después. Hemos convertido a la lengua escrita en testigo social e histórico de los acontecimientos importantes, pues todo lo que es relevante se tiene que poner por escrito. Por ejemplo, las escrituras que acreditan a una persona como dueña de una casa o terreno, y el acta de nacimiento, que es el testimonio legal de dónde y cuándo nacimos. Eso sin contar los documentos bancarios y comerciales que se utilizan en el mundo contemporáneo. La lengua escrita, por ese carácter de testimonio de los acontecimientos humanos, ha jugado un papel muy importante en la construcción de esta sociedad alfabetizada. Uno de los rasgos más importantes de la lengua escrita es que la comunicación a través de ella es diferida en el espacio y en el tiempo. ¿Qué? O sea que mientras en la lengua oral el emisor y el receptor están en el mismo lugar y al mismo tiempo, en la lengua escrita no necesariamente es así. El emisor, o sea, el que escribe, puede haber estado en el otro lado del mundo y puede haber escrito hace miles de años. Y aún así, un receptor en este momento y aquí, en este lugar, podría recibir su mensaje. En otras palabras, el emisor y el receptor no necesitan estar en el mismo lugar y al mismo tiempo. Bueno, esa característica de la lengua escrita nos podría hacer muy difícil saber quién era ese emisor, cómo era, o sea, nos da poca información sobre el emisor, ¿verdad? Y sin embargo, no necesariamente es así. La lengua escrita nos dice también muchas cosas sobre la persona que escribe los mensajes. Por ejemplo, ¿has visto letreros como este? Pues la verdad sí, ¿eh? ¿Y acaso no te dicen algunas cosas sobre la persona que los escribió? Pues sí, pero sigo pensando que la obra literaria nos permite una buena interacción entre el emisor y el receptor. Quien escribe no puede saber qué cara puso el lector cuando llegó a una línea de su escrito, ¿no crees? En eso tienes razón, pero por lo mismo, un escritor tiene que poner aún más cuidado en la precisión de la lengua y debe ser capaz de crear con la palabra escrita el ambiente que quiere para que sus lectores puedan percibir con claridad lo que quiso decir.
Bueno, pero no solo el texto es importante en la lengua escrita, porque al igual que los ademanes y gestos le dan más precisión al mensaje, cuando leo una revista, me doy cuenta de que las imágenes y las gráficas que acompañan a los textos también me dan mucha información importante. Claro, en algunos casos, hasta la distribución de las palabras escritas tiene la función de completar el sentido del mensaje, como los escritos de algunos poetas franceses. Y si lo vemos desde todos estos puntos de vista, creo que llegamos a la conclusión de que la lengua escrita comunica casi tanto sobre el emisor como la lengua oral, ¿verdad? Pues sí, porque si bien no contamos con los ademanes y gestos, ni con tampoco el contacto directo del emisor y el receptor, la lengua escrita tiene sus propios elementos para completar el sentido de los mensajes. Como vemos, cada código tiene su propia función, pero en determinado momento ambos códigos conviven. Así pues, hablamos de lo que leemos. Tomamos nota de lo que otros dicen. Leemos en forma oral y vamos comentando. Escribimos nuestras ideas en esquemas para organizarlas y expresarlas verbalmente. Hacemos esquemas y escribimos mientras discutimos. Es evidente que ambos códigos están muy relacionados entre sí, de tal manera que vamos de uno a otro, a veces sin darnos cuenta. Los avances tecnológicos han hecho que las diferencias entre ambos códigos se reduzcan y que sus relaciones se transformen. Con el teléfono podemos comunicarnos oralmente a distancia, pero perdemos en esta comunicación oral mucha de la información no verbal y de contexto, al menos hasta que el videofono se popularice lo suficiente. El radio también nos permite recibir mensajes orales distantes, y los efectos especiales nos proporcionan información de contexto. Grabamos los textos orales y luego podemos reproducirlos o transcribirlos. Con la televisión podemos recibir un mensaje oral distante y mucha información de contexto, pero no tenemos la misma posibilidad de responder que cuando platicamos con un amigo. Con el fax, el correo electrónico y en particular con el chat, un texto escrito que en su origen era un mensaje diferido permite una comunicación inmediata. Los email o correo electrónico han buscado incorporar el estado de ánimo al escritor. Sin embargo, es difícil tener una visión global de un texto escrito cuando leemos directamente en la pantalla. Así, podemos concluir que la tecnología es uno más de los muchos medios que la lengua oral y la lengua escrita han encontrado a través de la historia para cumplir con ese cometido que la humanidad les asignó desde sus orígenes: comunicar a las personas. De seres y objetos, es decir, los pictogramas, y posteriormente palabras y conceptos, los ideogramas. El uso de la escritura se ha ido generalizando paralelamente al desarrollo industrial y la difusión de la educación. No obstante, aún existe una alta tasa de analfabetismo a nivel mundial. A continuación veremos el documental completo. La lengua tiene dos formas básicas. La primera habilidad que adquirimos relacionada con la lengua es la de usar la lengua oral. Por ella hablamos y entendemos lo que escuchamos. Se necesitan algunos años más para que logremos adquirir otras dos habilidades, que son leer y escribir. El uso del código oral es el que involucra las habilidades de escuchar y hablar. La otra forma básica de la lengua involucra el código escrito, cuya utilización tiene que ver con las habilidades de leer y escribir. ¿Cuál es la relación entre ambos códigos? ¿Cuál es el uso?
Lenguaje oral y escrito. La comunicación entre los seres humanos se basa en la conversación y la escritura, que son las formas de comunicación lingüística. Los hombres crearon el lenguaje verbal para luego crear la escritura, el cual nos permite poder conocer sobre hechos históricos, costumbres, ciencia y tecnología, entre otros. El lenguaje oral se da al dialogar, ya sea con una o más personas, directamente al hablar por teléfono, escuchar radio, ver televisión, entre otros. Las escrituras más primitivas constaban de signos que representaban imágenes